Esta historia me sucedió hace unos 3 años, cuando estaba aprendiendo a conducir un tráiler de quinta rueda. Mi maestro era un ex compañero de mi padre, de su antiguo empleo. Un lunes como a las 12 p.m., salimos de viaje como de costumbre a Monterrey y Nuevo León. Todo iba bien, hasta que de repente él se bajó del camión y me dijo que yo lo llevara. Yo con gusto acepté. Recorrimos varios kilómetros. Ya era de noche, como las 3 de la mañana, cuando él me dice que me detenga, ya que quería bajar a comprar su dosis. Por lo regular compraba cocaína. Me detuve y se fue. El sitio donde la compraba estaba en el medio de un sembradío de elotes. Pues yo lo esperé por 2 horas y él no venía. Cuando estaba pensando en bajar e ir a buscarlo, se escuchó un fuerte grito, muy tenebroso y escalofriante, a lo que me hizo pensar lo peor. Bajé rápidamente del tráiler y corrí hacia donde había escuchado el grito, pero no encontré nada. La verdad, me dio mucho miedo y empecé a sentir cómo el clima se ponía helado y mi piel se erizaba. Así que decidí regresar. Pasaron como 20 minutos, cuando volví a escuchar ese mismo grito escalofriante. Y luego de eso, como 5 minutos después, mi compañero salió de entre la milpa, sin ningún rasguño y sin nada en sus manos. En cuanto nos fuimos de ahí, pude notar que él ya no era el mismo. Tenía su mirada perdida y estaba callado. Le pregunté, ¿qué te pasa? Desde que nos vimos de ese lugar ya no hablaste. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Pero yo nunca quise mencionarle lo que había escuchado. Él no me respondió nada. Yo no insistí hasta que después de varios kilómetros volví a hacerle la misma pregunta. Entonces él me dijo, no vas a creer lo que me pasó. Cuando ya venía de regreso, en medio de la milpa escuché que dijeron mi nombre. Cuando volteé, como a 20 metros de mí, estaba un puerco parado en 2 patas. Y este me decía con su mano, ven, ven aquí. Pero al mismo tiempo gritaba muy fuerte y tenebroso. Yo me quedé inmóvil. Pero cuando el cerdo se empezó a acercar a mí, de la nada salió un gato blanco y se puso frente a él. Este gato se erizó como si fuera a pelearlo. Al hacer eso, aquel cerdo desapareció y unos segundos después, ese gatito blanco también desapareció. Pero cuando lo hizo dejó un olor a perfume riquísimo. ¿Y sabes lo que más me llamó la atención de ese perfume? Fue que era el que usaba mi abuela. Ella acabó de morir hace unos pocos meses atrás. Esta historia sé que es difícil de creer. De hecho, a mí también me costó creerle. Pero esos gritos que escuché en el maizal y la forma en la que él me lo contó me dejaron con una duda inmensa. Hace aproximadamente 30 años, lo recuerdo muy bien. Era un viaje de Michoacán a Cancún. Me tocaba llevar una carga de metales y varillas muy pesadas para la construcción de un edificio. Como es bien sabido en esos años, era todo mucho más tranquilo que en la actualidad. La verdad, era muy raro que te asaltaran en la carretera. Lo común eran los accidentes pequeños, como por ejemplo, que se te volara una llanta o te salieras del camino por el sueño y el cansancio. Aquella madrugada iba bien tranquilo manejando como siempre, con mucha cautela, cuando de la nada en la orilla de la carretera pude ver a lo lejos lo que parecía ser la silueta de una mujer. Esta estaba haciendo la parada con una señal con su mano y se encontraba recostada junto a un árbol. Al acercarme más pude ver que en efecto era una hermosa mujer
que estaba parada en la orilla, cosa para nada normal, ya que eran altas horas de la madrugada. En mi interior pensé y dudé unos instantes en pararme o no, porque había dos opciones: que aquella mujer fuera real y necesitara en realidad mi ayuda, o que fuera una trampa para intentar secuestrarme o robarme la carga y el dinero de los viáticos que en ese momento llevaba conmigo. Pero aún así, fue más mi curiosidad e instinto de querer ayudar que el miedo que me hizo sentir esa mujer, por lo que me paré un poco más adelante de esta. Detuve el tráiler bajando de la unidad con un pequeño bate que siempre llevaba conmigo para cualquier cosa. «Buenas noches», dije un tanto nervioso al tiempo que iba acercándome a ella. Veía con un poco de morbo que tenía puesto un vestido verde muy corto que dejaba ver, con la poca luz de la luna, su bien formada figura. El miedo para ese momento se había convertido en algo más que curiosidad. «Buenas noches», insistí un poco más fuerte. Sin embargo, no pude obtener respuesta alguna. Al estar ya a unos 5 metros de aquella mujer que en ningún momento me daba la cara y miraba hacia abajo, pude darme cuenta con gran terror que esa mujer no tenía pies, pero tampoco flotaba, sino que de sus pantorrillas hacia abajo tenía cascos de caballo. Al ver esto, de momento me quedé helado. No sabía qué hacer. Y cuando esa mujer se empezó a voltear, pude ver que literalmente no tenía cara. Tan solo tenía un enorme orificio negro. Como pude salir del asombro buscando salir de aquella situación, corrí hacia mi tráiler lo más rápido que pude. Arranqué desesperado y comencé a conducir. Cuando miré por mis espejos, me di cuenta de que aquella cosa venía corriendo detrás de mí. En momentos, pude sentir claramente cómo el tráiler se movía. Era como si algo lo golpeara por la parte trasera. Pero era algo imposible, ya que en ese momento yo había tomado una gran velocidad, algunos 160 kilómetros por hora, o eso marcaba el tablero. Pensé también que tal vez eran solamente mis nervios, o estaba pasando los baches o pequeños topes sin ni siquiera verlos. Mi desesperación y mi miedo no me dejaban ver bien. Ya avanzando algunos 10 kilómetros, dejé de escuchar aquellos golpes que hasta ese momento yo creía que era por el mal estado de la carretera. Encontré un paradero y me detuve un poco para poder asimilar lo que me había pasado. Tenía marcado en mi mente el rostro y las piernas de aquella mujer que había dejado kilómetros atrás. Mi mente no podía dejar de pensar en eso. Tomé el rosario que siempre tenía colgado en el espejo y me lo puse en el cuello. Tomé un poco del refresco que llevaba y me encomendé a Dios. Estaba por volver a encender el tráiler para seguir con mi camino, cuando, de un momento a otro, comencé a sentir un profundo sueño y cansancio. Sumamente débil me sentía. La vista se me comenzó a nublar. No supe ni cuándo me quedé dormido, ni cuánto tiempo había pasado. Pero al despertarme miré mi reloj, y en este ya eran las 4:18 de la mañana. Me tallé los ojos para de nuevo tomar otro trago de refresco. Encendí el camión, pero este no encendía. Decía que estaba muerta la batería. Esto era muy extraño, pues las luces y la radio sí encendían perfectamente. Me quedé pensando por algunos segundos en lo que estaba ocurriendo, y de pronto sentí claramente cómo se subían en el estribo del camión del lado del copiloto. Era clarísimo el movimiento de cómo alguien o algo se subió al techo de la cabina y comenzó a brincar. Inmediatamente subí los vidrios, intentando dar marcha al tráiler, pero no prendía. Y pude sentir de nuevo
cómo esa cosa corría de punta a punta arriba del camión. Se quedó todo en silencio por un instante, lo que aproveché para bajar el vidrio y asomarme a ver qué era lo que estaba sucediendo. Ahora no creía que fuera solo mi imaginación, pues en ese momento ya todo lo creía posible. Al mirar por la ventana, hacia la parte de atrás del tráiler, vi lo que parecía ser un mono. Al menos eso pensaba en ese instante. Era una criatura negra con forma humanoide sentada en cuclillas en la parte trasera del remolque. Pude ver cómo ese animal me clavaba la mirada fijamente y me sonreía. Al ver esto, todo mi cuerpo se llenó de horror y de un escalofrío tremendo. No pude más con el miedo y los nervios. Estaba en pánico. Solo le pedía a Dios que el camión me encendiera. Al intentar encenderlo en repetidas ocasiones, aquella cosa comenzaba a brincar y a mover la unidad, cosa que me intrigaba mucho, ya que era un camión bastante pesado y con las toneladas de metal que llevaba, era algo muy complicado que se moviera así como si nada, y solo por una cosa tan pequeña. Estaba a punto de salir corriendo en medio de la nada, pero me detuve, pues sabía que si lo hacía, ese sería mi fin. Hasta que después de tantos intentos, el tráiler encendió. Inmediatamente volví a acelerar como loco, y kilómetros adelante pude ver por el espejo cómo aquella cosa de un gran salto se bajaba del tráiler y se adentraba hacia el monte. Al llegar al próximo poblado, eran cerca de las 7 de la mañana, y un poco ya más tranquilo y relajado, me encontré en un pequeño café a otros compañeros que estaban ahí desayunando, quienes al verme un poco pálido me preguntaron qué era lo que me había ocurrido. Cuando les conté lo que me pasó, choferes de mucho tiempo ya pudieron coincidir conmigo en que aquel mono y aquella mujer se les había aparecido a ellos también, y que incluso algunos otros compañeros no habían corrido con la misma suerte que yo, pues estos habían fallecido o habían tenido graves accidentes en esa parte de la carretera. Después de 30 años, casi de todos aquellos sucesos, hoy en la actualidad me he topado con gente que de igual manera ha visto aquellas apariciones terroríficas, algo que sin duda demuestra que no importa la época ni el lugar, que donde quiera existen ese tipo de situaciones extrañas y que difícilmente se les puede encontrar alguna explicación lógica. Esto pasó a mediados del 2019, cuando andábamos mucho por la ruta de Toluca, Torreón y Coahuila. En ese trayecto, nos desviábamos de la ciudad de San Luis hacia Zacatecas. Tenía un compañero que se llamaba Carlos. Él venía al último del convoy y yo venía adelante. Por el radio, él me platicó que nos fuéramos despacio, ya que su papá, que también es trailero, venía apenas saliendo de San Luis Potosí. Carlos ya se veía muy desvelado, pues, por necesidad, había hecho 3 viajes seguidos. De Zacatecas a San Luis son como 230 kilómetros de soledad, y ya eran las 1 a.m. No sé en qué momento él se me perdió. Noté que ya no estaba detrás de mí, solo cuando volteé. Así que pues yo me adelanté con mi viaje. Ya al otro día, me topé con él en Torreón. Me platicó que ya no aguantaba más el sueño, y que afortunadamente vio una cachimba, que es un restaurante para traileros, y que se detuvo ahí. Luego me dijo que se estacionó a tomar un café, pero que había un tráiler que le llamó la atención